Investigador de la UNAM revela que el 96.4% de los mexicanos desconoce sobre su constitución. En su visita a Cozumel para participar en el foro llamado La Cultura de la Legalidad en México, el profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Miguel Carbonell Sánchez, abundó en la temática de su participación dentro de este foro, organizado por el diputado Freddy Marrufo Martín, donde dio a conocer que en últimas encuestas llevadas a cabo por la UNAM, arrojó que casi toda la población mexicana sabe poco o nada de la constitución de nuestro país, además de otros resultados de encuestas relacionadas con la legalidad que son similares en el poco conocimiento e interés de los mexicanos. Es un foro para hablar de la cultura de la legalidad, del apego que tenemos los mexicanos o no a las leyes, y en ese terreno pues hay mucho por hacer. Nosotros en la UNAM levantamos una encuesta de cultura constitucional que demuestra datos muy preocupantes. Les comparto algunos, si me permiten. Por ejemplo, en una encuesta del 2011 nosotros identificamos que el 96% de los mexicanos afirmó conocer poco o nada su constitución. Bueno, pues esto es un problema muy grave, porque si no se conoce ni siquiera la constitución, pues cuanto menos las leyes, cuanto menos los reglamentos, ¿verdad? Por otra parte, nuestra relación con la legalidad en México es muy curiosa. ¿Por qué? Porque casi un 40% de los mexicanos estaría a favor de que el gobierno permitiera que circularan taxis sin placas. Es decir, estaría simpatizando con la ilegalidad. Un 30% estaría a favor de un toque de queda, por ejemplo, cosa que pues es muy llamativa también. Un 40% estaría a favor de la tortura para presuntos narcotraficantes. Entonces, y luego le preguntamos en esta encuesta, le dijimos a la gente, usted del 0 al 10, ¿qué tanto cumple con la ley? Y la gente a sí misma se pone un 7.6 de calificación. Y cuando le preguntamos, ¿y los demás cuánto la cumplen? 5. O sea, yo sí cumplo, pero los demás no. Entonces de eso vamos a hablar hoy, de la cultura de la legalidad y de todo lo que podemos hacer para incrementar esta cultura de la legalidad. El también doctor Carbonell Sánchez añadió que esos resultados tan desalentadores son derivados de los malos funcionarios públicos y de la falta de interés y cultura de la misma población por ese tipo de temas, por lo que enfatizó en lo que se debe hacer para cambiar estas cifras. Hay que trabajar en varios aspectos. El aspecto cultural es indispensable. Hay que trabajar en difundir las leyes. Si a nosotros nos piden que paguemos impuestos, pues obviamente nos tienen que decir cuáles son las reglas para pagar impuestos. En segundo, la simplificación administrativa. Es muy importante que las leyes se puedan cumplir. Hacen falta análisis de factibilidad. Que el cumplimiento de las leyes sea fácil y no nos lo pongan difícil a los ciudadanos. En tercer lugar, hay que capacitar recursos humanos, que estén más preparados los funcionarios. Creo que es indispensable que quienes aplican las leyes tengan la preparación suficiente, cuenten con los recursos tecnológicos necesarios para hacer una efectiva aplicación de la ley. Por último, el investigador de la UNAM señaló que la responsabilidad de esta falta de interés y conocimiento en México es compartida entre el mismo ciudadano y la autoridad. Yo creo que hay una corresponsabilidad del gobierno, por supuesto, pero también de la ciudadanía. La ciudadanía se tiene que informar, la ciudadanía tiene que ver por sus derechos, la ciudadanía tiene que estar al tanto de lo que señala el ordenamiento jurídico y tener una actitud también, digamos, proclive al cumplimiento de la ley. A veces nos cuesta, somos un poquito desdeñosos de cumplir la legalidad y no nos damos cuenta que es el parámetro de la civilización humana. Es decir, ¿cómo sabemos que un país es más civilizado que otro? Pues porque cumple la ley. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacab, informó Ricardo Méndez.